Eh, Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta séptima sesión del seminario Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, que es posible gracias al apoyo de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y en particular a la División de Humanidades y Ciencias Sociales. En esta ocasión tenemos el gran gusto de presentar a la doctora Denise Roca Serra. Ella es doctora en estudios de justicia por la Universidad Estatal de Arizona. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Ciencias Sociales e investigadora del Grupo Territorio en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, Colombia. Sus investigaciones están relacionadas con perspectivas de ecología política, de geografía crítica, estudios culturales, así como con teorías críticas del derecho. Actualmente participa como investigadora de la Alianza Internacional de Justicia Hídrica y del Grupo de Trabajo de Ecología Política Avia Yala de Claxo. Tiene en su haber muchas publicaciones sobre agua, sobre ecología política, sobre comunidades, sobre justicia hídrica. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a nombre de los coordinadores de este seminario. Y bueno, pues muchas gracias, Denise, por estar acá. Es un honor que nos estés acompañando. Adelante. Muchas gracias, Oscar, y a todas las compañeras, los compañeros que hacen posible este espacio del seminario de Ecología Política. Y realmente estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, también con todas y todos los que nos acompañan. Voy a compartir pantalla para poder iniciar entonces con la presentación. Me dicen si ya pueden ver. Listo. Ya se puede ver. Bueno, en esta tarde les voy a compartir acerca de un trabajo de largo aliento y que tiene que ver con las relaciones de varias compañeras, compañeros, tanto desde el punto de vista de compañeros humanos, pero también una compañera que es el agua y que a través de ella también he podido reconocer parte de lo que es el ciclo de la vida. Esta conferencia se titula Agua, formas de lo común y soberanías alternativas. Y quisiera también un poco aquí mencionar y agradecer al grupo de estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica, conformado por una serie de investigadoras e investigadores que se han dedicado conjuntamente conmigo desde hace ya 8 años a un trabajo de estudio, de investigación, pero sobre todo de acción y de compromiso político con diferentes comunidades campesinas, mujeres, pueblos indígenas, pero también comunidades negras. Dunas de arena y el mar omnipotente, eso es lo que recuerdo haber observado durante mi infancia mientras iba y venía sobre la costa desértica del Perú. Ese mar me conectaba también con generaciones pasadas de pescadores por parte de mi familia materna y con una serie de barcos trayendo consigo poblaciones esclavizadas y otras buscando refugio por parte de mi familia paterna. Pero también me recordaba mi fascinación con los cangrejos carreteros, cavando sus huecos en la arena del mar. En esos viajes había un momento en que las dunas dejaban de existir y la floreciente ciudad de Lima se erigía como un gran enredo de cemento, de energía, gente, jardines artificiales, humedad y desechos.
A menudo me preguntaba de dónde venía el agua y mirando al río Rímac no veía más que sequía y destrucción. Sin embargo, el agua fluía a través del lavado del baño y existía en la brisa húmeda. Creo que esas memorias y vivencias, reflexiones, provocaron mis primeras preguntas sobre mi relación con el agua. Más tarde, mientras trataba de comprender terribles consecuencias de los conflictos socioambientales en Perú y en América Latina, provocados por grandes proyectos de extracción minera, me enfrenté de nuevo a la división de nuestra relación como seres humanos y naturaleza, la separación y las jerarquías artificiales de diferentes formas de conocer y de ser. El agua estaba en el centro de la disputa por la vida. Eduardo Galeano nos recuerda que de agua somos. Del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutren la tierra y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. Desde distintas orillas y territorios contamos historias con el agua, en las que ésta es más que un sistema hidrológico. Situando al agua como un sujeto de estudio y una manera de pensar, el agua en este sentido se convierte en lo que Donna Haraway, filósofa, denomina troubled grounds, algo así como un terreno fangoso que nos enfrenta a aprender a seguir con el problema en vez de darlo todo por sentado o acabado. Desde el feminismo poshumanista, la autora Astrida Neimanis nos llama la atención sobre la concepción antropocéntrica del agua, la cual se vincula al individualismo liberal. Astrida dice, mientras que el antropocentrismo privilegia los cuerpos humanos sobre los no humanos, el individualismo se niega a ver que los cuerpos humanos también están divididos, sostenidos, compuestos, producidos por cuerpos de agua no humanos, haciendo que la noción de individuo encaje mal con las ontologías y las ecologías acuáticas. En otras palabras, todos los cuerpos de agua, humanos y más que humanos, deben ser reconocidos como parte de la misma ecología acuosa. Toda la red acuosa debe mantenerse para que sus nudos florezcan. Considerando el agua como pensamiento y materialidad, lo cual permite superar la separación ideológica entre ontología, epistemología y metodología, el agua como generadora de vida actúa como solvente físico y sociocultural, alrededor de la cual la vida cotidiana gira, junto con procesos económicos, industriales, políticos y geopolíticos. En este sentido, es un catalizador y una condición de producción de ciclos creativos, agrícolas y urbanos. El agua es un híbrido que unifica y conecta, que es adaptable, resiliente y resistente. El agua es un elemento central para el desarrollo del pensamiento crítico y un marco elocuente para disputar las formas existentes de conocer y la dimensión ontológica de las relaciones con los otros. Agua, naturaleza, sociedad y agua, pensamiento y ser. Acercándonos a distintos territorios hidrosociales, partiendo de la ecología política del agua, comprendemos al agua como socio-naturaleza,
un elemento que al mismo tiempo es material y social, porque si bien tiene características biofísicas y materiales, es también un proceso social que encarna significados y relaciones. La manera como comprendemos el agua dará lugar a una serie de prácticas de interrelación con el ambiente y la naturaleza, que a la larga van construyendo paisajes territoriales o territorialidades particulares. En ese sentido, la ecología política impugna la noción convencional occidental de que la naturaleza está separada de la cultura. Aquí encontramos autores como Karen Baker, Jessica Batts, Jamie Linton, Eric Singuedú, entre otros. En lugar de entender la cultura y la naturaleza como dos ámbitos diferentes que interactúan, algunas teorías recientes sobre la naturaleza social han propuesto que toda naturaleza es una construcción híbrida, lo que permite ver la totalidad de conexiones que atañen al agua en cualquier sociedad y la necesidad de pensarla a partir de su fluidez y su interrelacionalidad. Además de ser considerada un proceso, el agua también genera relaciones co-constitutivas de otras relaciones, significados y subjetividades de la sociedad. Haciendo alusión al término de relaciones hidrosociales, trabajado por autores como Linton y Batts, Krauss y Strand, entenderemos al agua como un medio generador de relaciones ecosociales. Estos estudios apuntan a analizar las relaciones sociales y materiales de y alrededor del agua, como una serie de relaciones integradas. Por un lado, las relaciones alrededor del agua dan pie a comprender cómo distintos grupos humanos se han posicionado de manera diferente en la historia y con el derecho y la política, en sus relaciones con el Estado, la propiedad, el capitalismo, la tierra y el agua que habitamos. El suministro de agua, en virtud del sistema económico capitalista neoliberal, ya no solo entendido como un modelo de producción, sino como un modelo civilizatorio hegemónico, ha dado pie a una red de infraestructura hidráulica establecida en torno al poder económico y social, que configura cuerpos y territorios a disposición de esa racionalidad. Una racionalidad que termina reproduciendo paisajes hídricos desiguales, múltiples despojos, y reciclando discursos del desarrollo con nuevos adjetivos como economía verde o desarrollo sostenible. Esto nos permite evidenciar la colonialidad del proyecto moderno sobre la naturaleza, al imponer la noción de agua como recurso natural o estratégico para la acumulación del capital y la planificación por encima de otras concepciones de naturaleza. Esta forma de relacionarse y de comprender el agua está en la raíz de los conflictos socioambientales que vemos a lo largo de los territorios latinoamericanos. En estas imágenes vemos desde el Perú, en la zona altoandina, grandes manifestaciones de los campesinos por proyectos mineros de cobre y de oro. Vemos también en los glaciares de las zonas altoandinas de Argentina, en la frontera con Chile, también proyectos mineros que quieren empezar a extraer en lugares de mucha reserva hídrica. También vemos en la selva, en la Amazonía, la defensa de los pueblos de la Amazonía
por todos los derrames del petróleo y todo lo que han venido sufriendo desde épocas históricas. Y también vemos a Francia Márquez con su comunidad en Colombia, en los consejos comunitarios negros, organizándose también para tratar de reproducir la vida, a pesar de que también sus tierras se encuentran en disputa por proyectos de extracción. Repensar nuestra relación con el agua exige hacer visible otras maneras de concebir y de relacionarnos con los comunes. En este sentido, la ecología política latinoamericana, tal como lo señalan Toro y Martín, sostiene que es necesario superar el concepto moderno, colonial, de recursos naturales, el cual encarna un profundo antropocentrismo y mantiene la idea funcionalista de la naturaleza como un recurso disponible para el capital. En su lugar, se apuesta por la noción de los comunes, lo que implica que sobre la naturaleza no puede caer ningún tipo de privatización. En este sentido, la ecología política latinoamericana entra en disputa por las múltiples formas en que puede ser entendida la naturaleza, los comunes y en particular el agua. La idea del agua como un común coloca en el centro de la discusión su carácter comunitario, su potencial como eje de organización social y política, su dimensión relacional como medio para garantizar la reproducción de la vida y la oportunidad de construir experiencias decoloniales con relación a ella. Frente al modelo de muerte materializado por la lógica capitalista neoliberal, surgen las relaciones hidrosociales alternativas que hacen posible lo que uno de los intelectuales orgánicos del movimiento ecoterritorial del Cinturón Occidental Ambiental en el suroeste antioqueño en Colombia, Yamit González, llama alternativas geográficas, es decir, prácticas espaciales alternativas al modelo capitalista que nacen de las especificidades de cada lugar y se articulan entre sí, tejiendo una red de resistencias. Estas alternativas disputan los discursos reciclados del desarrollo que vienen con nuevos adjetivos, tales como la economía verde, el ecoeficientismo, pero también el discurso del derecho humano desde la lógica del mercado, en donde las grandes empresas transnacionales son las que están orientadas a proveer esos derechos humanos a las poblaciones, obviamente a partir de un costo-beneficio. Y vemos también que hay una lógica de bien común rentable, cuando esto que llaman bien común es puesto dentro de la lógica de mercantilización y se van creando guetos, lugares, territorios aislados de conservación, donde aparentemente se dice que es un bien común, pero para poder ingresar hay que pagar y el acceso es bastante controlado y donde efectivamente, al parecer, no deben de haber humanos para que esa naturaleza pura pueda existir. Es en este sentido que nos interesa dialogar o poner bajo el lente de la ecología política latinoamericana distintas experiencias, conocimientos y formas de entender los llamados bienes comunes o comunes y las relaciones que los hacen posibles, como los entramados comunitarios y la comunalidad, entre otros. Entendemos estas propuestas como alternativas al modelo de desarrollo extractivista y neoliberal imperante en la región. Resulta entonces crucial comprender si cada una de estas categorías
significan y se materializan en las mismas prácticas, o si nos encontramos con términos tan distintos que implican paradigmas epistemológicos y ontológicos parcial o totalmente diferentes. Estos son parte de resultados de investigación que ya han sido publicados. Uno es el libro La lucha por los bienes, la lucha por los comunes y las alternativas al desarrollo, publicado el año pasado con la editorial de Claxo, con el Grupo de Trabajo de Ecología Política del Surab Yayala. Y otro es un artículo que hemos venido escribiendo, que va a ser publicado dentro de poco, sobre alternativas desde los comunes en América Latina. Entonces vamos a ir desmenuzando estas 5 corrientes que fuimos encontrando a la hora de hacer una revisión de la literatura, pero sobre todo una revisión de cómo se estaban materializando estas formas de los comunes desde una visión contrahegemónica o alternativa a este modelo de muerte. Encontramos una primera perspectiva, que los bienes comunes se refiere a una relación contractual dentro de las esferas del Estado-nación moderno. En esta perspectiva se reconoce una tipología básica constituida por bienes comunes, bienes privados y bienes públicos. Desde esta concepción, un bien común es aquella propiedad común en donde una colectividad de seres humanos desempeña la función de tutela de ese bien o propiedad. Por lo tanto, la utilidad de los bienes comunes se debe entender a partir de su valor de uso y no por su valor de cambio. En ese sentido, desde el derecho civil, los bienes comunes serían considerados fuera del mercado, deberían más bien regirse bajo presupuestos ecológicos y sistémicos. Un enfoque muy similar a esta corriente sería la de la economía civil, que intentaría humanizar la economía mediante la prevalencia de la reciprocidad, recuperando la ética de la economía y una democracia económica. Otro planteamiento relacionado a esta primera corriente sería la búsqueda de un bien común de la humanidad, de un estar bien, vivir bien, como base para promover la vida y asegurar su reproducción, lo cual implicaría una postura antropo-responsable frente a la naturaleza y los animales. Este enfoque se fundamenta en una revisión del Estado, reivindicando los derechos humanos en todas sus dimensiones individuales y colectivas. Una segunda perspectiva es la posición neo-institucionalista, la cual se refiere a los bienes de uso compartido o común, es decir, aquellos que son gobernados por grupos humanos a partir de reglas de juego que adoptan estrategias coordinadas en conjunto para obtener mejores beneficios comunes y evitar daños. Desde este enfoque se argumenta que son las instituciones, no limitadas al Estado ni a lo privado, quienes garantizan una gobernanza de los recursos de uso común que impide su agotamiento. Esta posición demuestra que se ha ignorado los acuerdos institucionales alternativos que en muchos casos resultan ser más eficaces que lo privado o lo público para gobernar los comunes. Bajo esta misma línea de reflexión se comprende el manejo de los recursos naturales mediante las acciones colectivas. La teoría de acción colectiva tiene en cuenta la influencia del comportamiento individual en los resultados colectivos,
Asimismo, es consciente de los límites de la racionalidad y opta por una teoría conductual de la acción individual que se estructura a partir del contexto y finalmente considera crucial identificar mecanismos causales heterogéneos. Una tercera perspectiva entiende lo común o los comunes como soportes de un nuevo horizonte emancipatorio que implica refundar la organización de la vida. En esta base se encuentra una crítica profunda al sistema capitalista, el cual muchas maneras ha cooptado el Estado-nación. Esta corriente apuesta a construir un nuevo tipo de sociabilidad, a recomponer el metabolismo energético de la naturaleza y recuperar la vida, los fundamentos éticos de la justicia, la dignidad y la libertad. Este nuevo tipo de sociabilidad se basaría en un movimiento popular que estaría reaccionando frente a los fenómenos de cercamiento, expropiación y mercantilización de la vida. Bajo esta perspectiva, lo que estaría en juego no es una forma de administrar una propiedad o una cosa bajo los presupuestos jurídicos del Estado-nación, ni una característica o principio humanista o de antropología filosófica, sino más bien un tipo de relación social de carácter vital. En diálogo con la anterior, pero producida desde Latinoamérica, bajo la influencia de los estudios subalternos y decoloniales, estaría la cuarta corriente con diversas perspectivas denominadas como entramados comunitarios, comunalidad y comunalidades anarquistas, entre otros. Todas ellas parten de la crítica al capitalismo y reconocen la pluralidad de los conocimientos, los saberes, las prácticas, las formas de ser de los pobladores mestizos, barrocos, abigarrados, chejes, que habitan las desbordadas urbes latinoamericanas, así como las diferentes comunidades campesinas, indígenas, negras, de mujeres, LGBTI que pueblan la región. En esta cuarta corriente hablaremos de, por ejemplo, los entramados comunitarios. Estos son el rostro emancipador, como lo dice Raquel Gutiérrez, de la última década de altas protestas por todo Latinoamérica, conformado por una diversidad de movimientos sociales, comunidades y colectivos, últimamente protagonizado por el movimiento feminista. Se trata entonces de una variopinta y polimorfa manera, cito textualmente, de Gutiérrez, Linsalata y Navarro, en que diversos colectivos humanos, indígenas y no indígenas, se empeñan en luchar de manera cotidiana y extraordinaria para garantizar las condiciones materiales y simbólicas de su propia reproducción. La producción de lo común, como dicen esas tres autoras, no es algo que pueda explorarse solo como parte del pasado de unas comunidades indígenas, sino como un presente posible aquí, ahora, inclusive en el contexto urbano. Asimismo, avanza hacia la construcción de un sujeto plural y diverso que reconoce el papel de las mujeres en el cuidado y la reproducción de los comunes. Finalmente, también tiene en cuenta pensar los términos de la interdependencia de la vida humana y no humana. En ese sentido, por otro lado, está la comunalidad. La comunalidad, en cambio, está inspirada en el modo de ser y de vivir de los pueblos de las serranías de Oaxaca de México. Aquí tenemos a Martínez Luna, Maldonado y Esteva, que dicen que sin embargo no se refiere solo a la vida en un ámbito local de Oaxaca,
sino de manera general a la forma en que se organiza la vida en muchas comunidades a lo largo de Mesoamérica. De este modo, la comunidad no hace parte de un pasado lejano, sino que persiste bajo condiciones muy diversas y por periodos históricos y geográficos muy distintos entre sí, lo que le confiere un carácter orgánico de alto dinamismo que se reproduce y se transforma constantemente. La comunalidad, dice Martínez Luna, implica un modo de ver y de aportar a través de los cuales es posible reconocer, vigorizar y aprender lo comunal, y se construye desde el territorio, la asamblea, el trabajo y la fiesta. Por otra parte, las comunalidades anarquistas son un entramado de prácticas de autopoiesis y de relaciones internas y externas de cholas y cholos urbanos, dice Silvia Rivera Cusicanqui. Si bien el análisis surge en el contexto de Bolivia, puede considerarse en otros entornos urbanos en la región. En ese sentido, el mundo de cholas, artesanos urbanos es un espacio cheje de articulación entre la modernidad del sindicato urbano y la presencia andina del Ayu Aymara. Se cifra sobre las ideas de que la mano sabe. La comunidad puede sustentarse por medio de la autogestión y de una ética de trabajo que traduce una radical defensa y un respeto por la libertad y la autonomía de la persona individual en existencia con el ethos comunitario que ya sea heredado o ya sea reinventado. Finalmente, la quinta perspectiva, desde el giro ontológico, alude al término de los no comunes, partiendo de un análisis sobre los conflictos extractivistas en la región. Los responsables de este enfoque, Marisol de la Cadena, Mario Blaser y Arturo Escobar, evidencian la enorme paradoja que implica que los gobiernos neoextractivistas describan como bienes comunes a los proyectos extractivos, ya que según ellos, estos se realizan por el bien común nacional. A su vez, para los ambientalistas, estos mismos proyectos suponen la destrucción o la apropiación de los bienes comunes, como la tierra, el agua, el aire, etc. De otro lado, para los habitantes indígenas o campesinos de los territorios en donde se llevan a cabo estos proyectos extractivos, los tales llamados recursos naturales, como las montañas, las lagunas, los minerales, son más que solo recursos. Algunos, en el caso de los Aguaruna Huambisa de la Amazonía peruana, se refieren, dice Marisol de la Cadena, a ellos como hermanos. Otros en los Andes quechuas los llaman Pachamama. En ese sentido, lo que es común a todos es su divergencia con respecto a qué es lo que se halla en conflicto. Los no comunes hacen visible no solo lo armónico, sino las divergencias que subsisten y permiten la construcción de diferentes formas de lo común. Detrás de esta paradoja se encuentran desacuerdos insondables que exceden el dominio del ámbito jurídico e inclusive político en términos modernos, ya que, dice Marisol de la Cadena, llevan una relación ontológicamente distinta acerca de la concepción de la relación del ser humano-naturaleza. De las distintas formas de lo común, me gustaría llamar la atención a las dos últimas concepciones, la de la ecología política como los entramados comunitarios, la comunalidad, las comunalidades anarquistas, y la desde el giro ontológico como no comunes, porque desde estas están surgiendo en toda la región soberanías alternativas, que no son nuevas, que son históricas, y que a lo largo de la historia de la colonización de este continente se han transformado y a la misma vez
han permanecido cambiantes, diversas y con mucha potencia. En estas dos concepciones se trasciende el concepto de Estado-nación, tanto en su dimensión hobbesiana, es decir, la soberanía nacional, como un aparato institucional capaz de imponerse y de controlar la guerra, como en su dimensión moderna contractualista liberal, es decir, esta idea de soberanía popular, cuando se funda en acuerdos de origen popular y que el Estado moderno debe respetar para abrir el marco jurídico democrático, definir límites y controles. Entonces, estas dos propuestas de los comunes o formas de los comunes trascienden el Estado-nación. Vamos a ver que por un lado, desde la primera corriente, se plantea la construcción de las autonomías locales y de proyectos políticos que reconstruyen lo comunitario a partir de nuevas estructuraciones a los flujos económicos. Ello requiere el ejercicio de la soberanía local como proceso de desmercantilización de la economía, lo que la feminista económica Pérez Orozco ha dicho que es necesario para poner la vida en el centro de los procesos sociales y reconstruir así comunidades locales. En ese sentido, como dicen las autoras y los autores del artículo sobre la dinamización local agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías locales, estas líneas teóricas han puesto el acento en la persistencia de espacios sociales y económicos no mercantilizados bajo la hegemonía capitalista, es decir, todo esto que está produciéndose en esos estudios decoloniales, desde la economía ecológica, la economía feminista, el neopopulismo ecológico, etc., para tratar de amplificar estos espacios y construir propuestas de futuro, más allá de una mera supervivencia. Por otro lado, desde la corriente del giro ontológico, como lo indica Giovanna Micarelli, el ser existe solo gracias a las relaciones que lo atraviesan y lo conectan con el mundo, superando de esta manera los dualismos humanidad-naturaleza y sujeto-objeto que caracterizan a la modernidad occidental. Las ontologías relacionales amerindias introducen una noción de territorio que excede, en muchos casos, la definición occidental dominante de este concepto, mientras que en estas últimas el territorio implica un área delimitada por una porción de espacio geográfico derivada de la pertenencia a un sujeto que ejerce en modo exclusivo su soberanía, como en el Estado-nación. En la cosmovisión amerindia, el territorio es un tejido de relaciones sociales en el que el ser humano no es sino un actor entre muchos actores. Este tejido abarca diferentes dominios, tanto materiales como inmateriales, y estos dominios están sujetos a diferentes jurisdicciones. De aquí que su mantenimiento requiera la realización permanente de acuerdos entre todos sus constituyentes humanos y no humanos. Más allá de una multidimensionalidad espacial, el territorio es también un locus de distintas temporalidades, dice Giovanna Micarelli. Como indica el economista ecuatoriano Alberto Acosta, es importante hablar de soberanía como un proceso plural, no de soberanía en abstracto. No hay una sola soberanía. Hay que superar la visión estrecha del siglo XIX y la del siglo XX, que ve a la soberanía simplemente como una forma de garantizar las fronteras, llenar tropas con el fin de impedir que nuestros enemigos nos avasallen.
Hay otras soberanías que son mucho más importantes, dice Alberto Acosta, y que solo hay que hablarlas, sino que hay que ejercerlas. En ese sentido, aquí yo comparto varias soberanías con ustedes y brevemente hablaré sobre ellas. Por un lado, una de las más potentes y las que también más se han trabajado, la soberanía alimentaria. En su definición original de 1996, el Movimiento Internacional Vía Campesina se refiere a la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos y países a definir sus políticas agrícolas y alimentarias sin dumping frente a países terceros. Más recientemente, la soberanía alimentaria ha adquirido un significado más radical, menciona Giovanna Micarelli, y cita textualmente al Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria, Coordinación Regional América Latina y el Caribe. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y producción de alimentos a través de una producción local, autónoma, participativa, comunitaria, compartida y culturalmente apropiada en armonía y complementación con la madre tierra. Giovanna Micarelli nos indica que el paradigma de la soberanía alimentaria reconoce que para garantizar el derecho a la alimentación no basta concentrarse en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, sin tocar la cuestión de quién y cómo se producen. En el año 2013, la Vía Campesina reconoció además que la protección de los bienes comunes se encuentra en el corazón de la soberanía alimentaria. Tenemos también la soberanía energética, que recientemente viene siendo trabajada por muchos grupos, como en el caso de Colombia, Sensat Agua Viva, para pensar las transiciones energéticas. También tenemos las soberanías cultural y educativa, que las menciona brevemente Alberto Acosta en su ensayo, para decir que también hay un camino por trabajar en lo que viene a ser el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Para quién y cómo se construye? También tenemos la soberanía del cuerpo. Sobre esta soberanía ha escrito Rita Segato, oponiéndola a la definición moderna por excelencia que implica control legislador sobre un territorio y sobre el cuerpo como anexo a ese territorio. También tenemos la soberanía jurídica y en todo este pluralismo jurídico de las diferentes territorialidades. Si hay territorialidades que se traslapan, ¿cuáles son esos sistemas jurídicos normativos? ¿Qué autoridades, qué contenidos, qué actores están en juego? También tenemos la soberanía de la tierra, que fue acuñada por Franco y compañía en un artículo denominado La soberanía de la tierra como alternativa hacia un contracercamiento de los pueblos. La soberanía de la tierra, según ellos, es el derecho de los pueblos trabajadores al acceso efectivo a la tierra, al uso de ella y a su control, así como los beneficios de su uso y ocupación, entendiendo la tierra como un recurso, como territorio y como paisaje. Pero aún más allá de esa soberanía de la tierra que todavía tiene cierto sesgo del Estado-nación moderno, tenemos una soberanía territorial que va marcando más bien la visión de otras territorialidades y por consiguiente que el ejercicio del poder político sobre el territorio no puede ser derecho exclusivo del Estado-nación. Además, el territorio se entiende no simplemente como un espacio geográfico, sino como una construcción socio-histórica que incorpora saberes, cosmovisiones, formas de gestión
y diferentes maneras de entender el tiempo y el espacio. Aquí también tenemos ahí a Francia Márquez hablándonos sobre esas formas de soberanía territorial. Y más recientemente se ha venido produciendo un trabajo desde el Caribe, el pensamiento caribeño decolonial. Y ese trabajo lo hemos también venido identificando conjuntamente con Larisa González, donde hemos podido identificar que hay una soberanía profunda, que este concepto lo proponen la puertorriqueña Yarimar Bonilla y la canadiense Naomi Klein, el cual busca afrontar el hiperindividualismo que caracteriza la modernidad y la teorización moderna de soberanía. Este tipo de soberanía abarca lo que se conoce como múltiples soberanías y trata sobre la interdependencia dentro de las comunidades y con la naturaleza. La autora argumenta que más allá de la soberanía política, se necesita abordar estas pequeñas islas de soberanía dentro de los territorios y defender el derecho de dialogar sobre ellas. Asimismo, la soberanía diaspórica, que nace posterior a los huracanes que han devastado varias islas caribeñas, con las movilizaciones masivas de las poblaciones puertorriqueñas, haitianas, dominicanas, cubanas, de la isla de Providencia, de San Andrés, que se tienen que mover a otros lugares para proveer justamente ayuda para las islas. Y finalmente la soberanía del espíritu, que García López, puertorriqueño, también hace referencia al activista Juan Rosario, quien escribe sobre la soberanía del espíritu, en la cual el futuro y la gobernanza queda en manos de la comunidad. Y esto va de la mano con lo que también nos dice otra mujer activista puertorriqueña en el territorio, llamada Annie, que argumenta que se necesita más que una soberanía de papel y plantea que se necesita soberanía mental, emocional, una verdadera, que permita que nos sintamos gente, que nos sintamos pueblo. En el escrito titulado Soberanía Alimentaria, una perspectiva feminista, la periodista ambiental Esther Vivas aboga por una soberanía que rompa no solo con un modelo capitalista, sino con un sistema patriarcal que oprime y supedita a las mujeres. Y yo también añadiría con un sistema colonial que sistemáticamente ha menospreciado, invisibilizado los conocimientos de poblaciones de diferentes formas de aprender, poblaciones racializadas. En ese sentido, estas perspectivas invitan a repensar la noción de soberanía más allá del concepto clásico del Estado-nación y nos invitan a pensarlo en términos de relaciones de intradependencia que unen comunidades y territorios, relaciones que conllevan responsabilidad y de la que dependen la pervivencia de todos en este planeta. De esa manera llegamos al fin, llegamos al puerto que iniciamos contando la historia del mar, de ese mar que trae memorias de autonomía y de la vida. Aquí, en esta memoria de mi bisabuelo pescador, me encuentro yo y quisiera leerles finalmente el poema El mar, del poeta Pablo Neruda. Necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola sola o ser profundo, o solo ronca voz o deslumbrante suposición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormida, de algún modo magnético, circulo en la universidad del oleaje. No son solo las conchas trituradas, como si algún planeta tembloroso participara paulatina muerte. No,
Del fragmento reconstruyo el día, de una racha de sal la estatalita y de una cucharada el Dios inmenso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Denise, por tan interesante presentación. Ahora vamos a dar paso a una serie de comentarios y preguntas de parte de las y de los que nos acompañan. Para ello, les pido por favor que quien quiera hablar prenda su micrófono, nos diga cuál es su nombre, de dónde viene y pues adelante con el comentario, con la pregunta para la ponente. Bueno, los escuchamos. Paula Cortés parece que quiere hablar. Adelante. Hola, buen día, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Paula Cortés. Yo estudio en la Universidad de Guadalajara. Quisiera agradecer por esta ponencia sumamente interesante, importante. En realidad tengo muchísimas preguntas. Es un tema que me encanta. Tal vez quisiera centrar... podría ser de qué forma podemos acercarnos o de alguna forma extrapolar estas experiencias a ciertos campos. Por ejemplo, yo que vivo acá en la ciudad de Guadalajara, de repente es difícil concebir cómo podría aplicar todas estas cosmovisiones y estas alternativas. Y me lleva a replantearme muchas veces cómo puedo hacerlo, porque yo estoy maravillada, ¿no? Y digo, pero aquí es sumamente difícil. En ese caso, ¿cómo podría hacer yo este acercamiento? Y claro, que no se quede esta soberanía, como bien lo mencionaban, en el papel, en un discurso privilegiado, ¿no? De la academia. Yo quisiera aplicarlo y que llegara, ¿no? Y que realmente podamos hacer esta revolución. Entonces sí, ¿existiría alguna metodología o alguna forma de acercar esto o de claramente identificar qué alternativas son más viables, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las más cercanas? Y eso. Espero haber sido clara. Esa es como mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Por el momento, pues, ¿quieres, Denise, hacer algún comentario? Sí, pues muchas gracias, Paula, por la pregunta, por el comentario. Y realmente escuchándote, escucho también a muchos de mis estudiantes aquí en Colombia, que también me hacen siempre la misma pregunta. Y un asunto es, bueno, ¿de qué forma, cómo extrapolar esto al contexto urbano? Y ahí has mencionado un asunto muy importante que es este metabolismo socionatural que llamamos la ciudad. Cada vez más estamos empujados a vivir en centros urbanos y hay como una estandarización de la vida en estos centros urbanos, unas formas de consumo, unas formas de transporte, unas maneras en cómo nos relacionamos también en la ciudad que se va haciendo bastante a veces individualista, ¿sí? Entonces hay como una tensión grande entre estas formas en que los centros urbanos aparentemente como una receta, como un modelo, se van creando y construyendo, pero a la misma vez, como tú bien lo dices, hay también resistencia y hay también
los seres humanos tenemos esta capacidad de darle sentido a nuestra vida y de no quedarnos simplemente con lo que nos dicen en una receta, sino poder crear otros sentidos y otras relaciones con los vecinos, las vecinas, con el territorio urbano, ¿no? Y por eso es que nos damos cuenta que el territorio urbano no es solamente consumo o no es solamente capitalismo, no es solamente una estructura dominante, sino que vemos que nos estamos apropiando, por ejemplo, las mujeres, y allá el movimiento feminista en México ha dado muchas lecciones de apropiación de esos espacios, ¿no? Esos espacios cotidianos también de la calle, ¿no? De la calle, que es reapropiar esta calle también como un espacio, para un espacio seguro, un espacio también donde todas y todos nos podamos sentir bien, ¿no? Y hay muchos ejemplos y hay en este mismo instante en Guadalajara, estoy segura que hay muchos ejemplos de diferentes organizaciones barriales, de colectivas, colectivos, inclusive desde los estudiantes también haciendo cosas muy valiosas en esa reapropiación del espacio del tiempo, así como colectivas desde migrantes, la población migrante que está llegando a Guadalajara de todas partes de México, que también rehacen sus propias costumbres y sus propias formas de entender el territorio. Entonces, algo importante, Paula, es que no existe un solo territorio de Ciudad Guadalajara, sino muchas territorialidades en disputa, ¿sí? Y algo también importante es que todo esto que les he venido a platicar no es algo que me lo haya inventado yo o algo de un asunto de academia, sino es algo que justamente yo soy portavoz en este momento, como una portavoz, pero las actoras, los protagonistas, las protagonistas, son personas corrientes, como todos nosotros, ¿no? Que están haciendo en cada uno de sus lugares, de esa geografía alternativa, están construyendo otras formas de vivir y otras soberanías. Entonces creo que más que como decirte que si hay alguna metodología o algo específico, es como tratar de buscar tú misma en Guadalajara dónde están todas estas personas, estas experiencias, estas vivencias, y ir tú visibilizándolas, porque seguramente las han ocultado en los medios de comunicación y las han ocultado en los discursos más dominantes sobre la ciudad. Eso podría decir a la pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Yo sí quisiera hacer alguna pregunta, ¿no? Algún comentario. A mí me parece muy interesante lo que planteas, Denise, y bueno, creo que parte de esa emergencia, digamos, de otras soberanías, ¿verdad? Y que evidentemente son construcciones históricas, ¿no? Como bien lo mencionas, o sea, que no nacen de un día para otro, ¿no? Que tienen mucha relación con estas otras ontologías, estas otras formas de vivir, de experimentar el territorio, de sentirlo incluso, ¿no? De percibirlo, ¿sí? Creo que, no sé en Colombia, pero creo que acá en México hay justamente toda esta emergencia de otras soberanías, pero a partir de la incidencia justamente de megaproyectos, ¿no? De megaproyectos público-privados que están de alguna manera dirigidos, orquestados, ¿no? Desde el Estado, como a través de política pública, pero que también están dentro en ese juego, ¿verdad? Se muestra el capital, ¿no? El capital como este orquestador, digamos, económico, ¿no?
que hace posible, junto con el Estado, la territorialización, ¿verdad?, a través de estos megaproyectos, de esas relaciones de poder, ¿no? Y que no solo están antes, digamos, de impulsar estas otras soberanías, creo que también crean, digamos, climas, por así decirlo, ¿verdad?, escenarios también en distintas perspectivas, en distintos momentos de luchas políticas, pero también de sufrimientos, ¿no?, de parte de estas poblaciones que resisten, ¿verdad? Y en ese sentido creo que el sufrimiento en algún momento puede ser ese también motor, digamos, de acción política, ¿verdad?, y de construcción de otras soberanías. Por ejemplo, acá hay un megaproyecto que es el nuevo aeropuerto, ¿verdad?, internacional de la Ciudad de México, que está más, se reubicó, ¿no? Pasó de un proyecto que estaba en Texcoco, ahora va más hacia el norte de la metrópolis, ¿no?, donde hay justamente pueblos originarios que están, digamos, que gobiernan su agua, ¿verdad?, que tienen una soberanía hídrica, digamos, muy particular, y que ahora con este megaproyecto pues hay toda una expulsión, no solo de integrantes de esos pueblos, sino también una extracción de su agua, ¿no? Y entonces ahora han mantenido una lucha política muy importante, que en este caso los medios de comunicación sí han dado, digamos, como cuenta de ello, obviamente no a profundidad, está matizado, etcétera, pero que allí están, ¿no? Y que podríamos decir que son un tipo de soberanía hídrica que se está gestando, pero a partir de la incidencia justamente del Estado, del capital, a partir de esta construcción, digamos, de estos megaproyectos que se justifica como una, digamos, una forma, ¿verdad?, de reactivar el crecimiento económico, ¿no?, en distintos lugares, ¿no? Incluso se justifica como una forma de descentralizar la actividad económica de las ciudades centrales hacia la periferia, etcétera. Hay un discurso todavía ahí medio instrumental, ¿no?, de cómo producir justamente el espacio, incluso a partir de estos megaproyectos. Nada más. Sí, ¿Alguien más? lo que cuentas, Oscar, es fundamental y te agradezco mucho porque ahí hay que añadir soberanía hídrica. Entonces hay que añadir soberanía hídrica, que se me pasó, lo había contemplado, pero mientras hacía la exposición, todo el asunto de la gestión comunitaria del agua o gestión social del agua. Sí, que muchas veces lo que estamos viendo, como bien lo dices, que también ocurre en Colombia y en Perú, lo he visto también mucho en Perú con todo este auge minero del boom de la minería a gran escala, es que justamente estos nuevos proyectos, megaproyectos, entran y transforman completamente ese espacio y ese paisaje hídrico. Y ahí hay también una resistencia en términos de la gestión social del agua, de la gestión comunitaria del agua, donde muchas veces las comunidades inclusive venían históricamente haciendo este trabajo, ¿sí? Pero cuando la megaminería se planta hay una reacomodo también y una situación obviamente que lo vuelve mucho más frontal o visceral, y de esta manera van reivindicando esta gestión local y gestión del agua como un asunto que implica también una autonomía, que implica también garantizar otras formas distintas de entender el territorio. Entonces creo que ahí tenemos también mucho que poder hacer visible de cómo esas soberanías hídricas nos están dando pautas, nos están dando horizontes, caminos, ¿no?, para poder también resistir, pero más que nada reexistir, porque es también la posibilidad de que ya estamos aquí, no nos vamos a ir
y vamos a poder también garantizar la reproducción de la vida, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, apunto esto con mucho cuidado para poder también añadirlo en la presentación en futuras conversas, pero creo que es un punto muy importante. Gracias. Sí, Hola. Lucas Lezama, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Me disculpo porque llegué un poco tarde, casi al final de la presentación de la profesora Denise, pero pues he estado muy atento, digamos, a la literatura que ella ha desarrollado, a publicaciones acerca de la gestión comunitaria, porque estoy haciendo mi tesis de maestría justamente sobre eso, sobre la gestión comunitaria del agua en Colombia, analizando el ejemplo de los acueductos comunitarios, analizando pues el marco regulatorio que ya existe, caracterizando los usos y la valoración del agua que le da la red comunitaria, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, y analizando un poco las experiencias de incidencia política. Entonces, más que una pregunta, digamos, es como hacer una reflexión, ¿no? Sabemos que, pues, pido disculpas si de pronto la profesora ya trató este tema, ya lo mencionó durante su presentación, durante su ponencia. Sabemos que los acueductos comunitarios, pues, han sido muy organizados, muy juiciosos, se han desarrollado su propio ejercicio de ley propia, ¿sí? De desarrollar una ley propia. En este momento existe aparentemente un marco regulatorio donde se le da apertura a los acueductos comunitarios para hacer la gestión comunitaria del agua, ¿sí? Es en el decreto 1898, entonces aparentemente hay unas condiciones, ¿sí? Que por un lado los trata como empresas de servicios públicos cuando no lo son, ¿sí? Con parámetros muy empresariales, muy urbanos, y por otro lado los trata como sistemas de abastecimiento, ¿no? Apenas como gestores de infraestructura. Digamos que este marco, ¿sí? Ha unas condiciones mínimas para avanzar, digamos, en esta lucha, ¿sí? En esta progresividad de la gestión comunitaria, que realmente es una lucha de largo alcance. Pero cómo, digamos, es pensarnos cómo garantizar realmente una inclusión real de la gestión comunitaria del agua en el saneamiento básico y en la política ambiental. Digamos que ¿qué podríamos hacer o qué estrategias podríamos pensar para hacer de esto pues una realización real, ¿sí? En la regulación y en la política pública? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Y encantada de conocerte. Hay muchos temas en común que trabajamos. Digamos, estamos ahorita trabajando muy de cerca con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y con Penca de Sávila. Y justamente ahí está una de las abogadas, María Botero Mesa, que ha estado liderando en los últimos años toda la estrategia jurídica para pensar lo de la ley propia. Entonces creo que en ese sentido lo que tú planteas lo has dicho tal cual y como es, o sea, cómo estamos viviendo esta tensión. Por un lado, un marco jurídico muy restrictivo que con la ley 142 y otras lo que hace es o lo reduce a un modelo empresarial o lo reduce a un sistema de abastecimiento. ¿Qué se ha venido haciendo? Se ha venido haciendo unos diálogos directamente con el Viceministerio de Saneamiento de Aguas de Colombia, con los agentes reguladores como la Comisión Reguladora de Acueducto y Saneamiento, la CRA, ¿sí? Para poder tratar de ver si se puede llegar a un diálogo donde que los juristas y la legislación pueda incluir al acueducto comunitario como una forma de gestión distinta a estas, pero ha sido duro, o sea, ha sido bastante difícil
y han sido conversaciones que me cuenta María, que a veces hay avances y retrocesos, ¿no? Y que justamente es un poco lo que nos hemos inspirado en un artículo que escribimos con María sobre los derechos del agua en la visión cheje que plantea Silvia Rivera Cusicanqui, que es como decir que no, por una parte, cuando uno aparentemente logra un derecho, no es que lo logre de una manera plena, total, sino que muchas veces se queda como una simple palabra en un papel, sino que hay que materializarlo en las prácticas cotidianas. Por una parte, implica que haya una conciencia y un trabajo comunitario fuerte y un mismo trabajo comunitario sobre qué implica esas relaciones socionaturales, pero por otro lado también implica que el Estado entienda que cómo hacer viable como traductores entre las comunidades y los entes privados de poder del capital, que sirva como un traductor que implique que realmente se pueda garantizar estos derechos. Entonces yo creo que por una parte se han venido haciendo múltiples cosas, como esa pregunta, ¿cómo garantizar esta gestión? Siento que se han venido haciendo múltiples cosas y quisiera como un poco enumerarlas, porque también el punto que me gustaría que quede sobre la mesa es que no podemos hacer solamente o debemos hacer una sola cosa, sino que tenemos que ampliar toda la capacidad de repertorio creativo para poder transformar esta situación de injusticia hídrica. Y esto implica, por una parte, entender que hay todo un marco jurídico de Estado-Nación moderno, que esto implica negociar con el Estado-Nación, ¿sí? Muchos ya no quieren negociar con el Estado-Nación, ya no le creen, ¿sí? Y ahí vemos que México, por ejemplo, es uno de los lugares más potentes de autonomía zapatista, y otras autonomías en Oaxaca y a lo largo y ancho de México que han dicho ya no le creemos al Estado, ¿no? Y prácticamente ellos y ellas están haciendo su gestión territorial autónoma. En este caso todavía se está manejando un movimiento que va, por un lado, el movimiento de reivindicar el derecho estatal, pero como el derecho estatal más garantista, que vendría a ser como un derecho humano mucho más amplio que el derecho humano rentable o privado, de esa gobernanza privada, ¿sí? Pero también garantizar lo que se ha llamado el derecho a la naturaleza, a partir de esta idea del Estado-Nación, que también es controversial y también estamos en Colombia, en este momento la estamos experimentando con la declaración de los ríos como sujeto de derechos, ¿sí? Uh-huh. Pero por otro lado implica el otro movimiento que es autonómico, que es construir desde las bases y no creerle al Estado. O sea, me refiero que a veces no es que no le crea a uno, sino que a veces uno siente que no sabe con quién hablar, no hay interlocutor, no hay a veces credibilidad, a veces el tema de la legitimidad, de la confianza se ha quebrantado. O sea, estamos hablando de Colombia, acaba de ocurrir este año una de las movilizaciones sociales de las más fuertes, y en plena pandemia, ¿no? De las más articuladas, y hemos visto que no había esta relación de confianza con la institucionalidad y que hasta la fecha efectivamente no se pudo llevar a cabo realmente unos acuerdos, ¿no? Sino como que han sido unilaterales, si se quiere, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que hay que trabajar entonces todo lo que es la organización de base y la fortalecimiento realmente territorial de estos otros derechos, otras leyes propias, y trabajando con ellos desde esta base para pensar esas autonomías y esas soberanías hídricas, esas soberanías profundas, como dirían pues Yarimar Bonilla y Naomi Klein, ir al mismo tiempo. O sea, tenemos que ir no a lo mejor al mismo tiempo, pero entre temporalidades. Es como que entre temporalidades ir trabajando esto, ¿sí?
y más bien buscar alianzas, aliados, y en vez de también fragmentar. Un asunto importante que hemos aprendido con Silvia Rivera Cusicanqui y que siempre lo hablamos con María, es que muchas veces tendemos a ser muy deterministas o muy ideológicos a veces con una sola posición, y en eso nos quedamos sentados, también los movimientos progresistas nos quedamos sentados y ahí desconfiamos de todos y prácticamente aislados. Entonces la idea y esta potencia descolonizadora que vendría a ser como el ejemplo que nos da Silvia Rivera Cusicanqui es cómo tejemos algo en conjunto con personas que somos distintas, pero que nos une este tejido de esta soberanía profunda, espiritual distinta. Entonces yo creo que ahí está también como esto, ¿no? De cómo garantizar esa gestión real, ese cambio, que a lo mejor no es poner toda nuestra esperanza en el Estado, ¿sí? Pero a lo mejor tampoco es del todo decir, bueno, yo ya me voy, ya no quiero saber nada de ustedes y hago, que también, digamos, también puede ser que sea necesario. Y puede ser que hay momentos en que uno tiene que decir, bueno, voy a fortalecer lo comunitario local y no voy a estar reuniéndome con el Estado, porque ahorita queremos estar más bien internamente pensando en nuestra propuesta de vida territorial. Y esto las comunidades negras, indígenas, nos están dando la lección de cómo lo hacen, ¿no? Muchas veces tienen que tomarse tiempo ellas para un poco plasmar hacia dónde va, para ya luego ver con quién lo conversan o si hay la posibilidad realmente de conversar. Algo que yo también quisiera rescatar de esto es que un asunto que me ha llamado mucho la atención, esta idea de diálogo de saberes, de que realmente a veces es muy difícil establecer como una posición donde haya confianza y donde realmente a uno le escuchen lo que está diciendo en ese sentido profundo ontológico o de conocimiento epistemológico, es que muchas veces estos diálogos de saberes pues fracasan o es muy difícil que realmente se lleven a cabo en esas jerarquías. Entonces, como que nos toca, yo creo, que vayamos estableciendo estas ecologías de saberes distintos y enseñando, tratando de que también abrir puertas de forma de conectar con a lo mejor algunos dentro del Estado-Nación y algunas que tengan esa capacidad de escucha, porque eso también la hay, es heterogéneo el Estado-Nación, no es un aparato monolito homogéneo, sino que hay una heterogeneidad de personas y subjetividades. Y eso es el asunto que tenemos que tratar también de abrir, esos conectores, esas formas de interconexión que puede haber. Entonces, eso es un poquito algunas de las ideas que se me ocurren, Lucas, pero todas son ideas que tenemos que construir en conjunto. Entonces, también muy, muy bacano que también estés tú y que con todos los demás que también te acompañan, podamos también como ir pensando y haciendo, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por esos valiosos comentarios y aportes. Me siento muy identificado con tus respuestas también. Gracias, Lucas. Bien. Gracias, Lucas. ¿Alguien más? ¿Ana Lilia? Sí, me leíste. Ni que prendiste la cámara y a lo mejor quiere hablar. Sí, es que estoy teniendo como un poco de problemas con el internet y me ha sacado como 2 veces. Entonces, por eso la tenía apagada, disculpen. No hay... Saludos a Denise, saludos desde acá de México, desde Michoacán, México. Pues agradecer el espacio a los y las organizadoras, y bueno, decir que es un placer escucharte, Denise. No había tenido la oportunidad
Ha sido muy grato y me quedo con algunos adjetivos que usaste que no los había pensado. Bueno, yo de formación, siempre digo de burla, soy nutricionista y bueno, luego he caminado por la agroecología. Y obviamente el tema del agua, pues es un tema, pues, muy importante para mí, ¿no? Y obvio, pues, también como desde esta redacción que hiciste en tu ponencia, ¿no? Que ha sido muy rica, ¿no? Muchas gracias. Esa relación también desde la niñez, ¿no? Que creo que la mayoría hemos llevado, quienes estamos en las provincias, pues hemos tenido esa posibilidad. Entonces, no había pensado estos adjetivos como solvente físico y sociocultural, ¿no? Como un catalizador. Por ejemplo, y bueno, también obviamente esta interracionalidad que existe, ¿no? Yo lo veo ahora desde el área de la salud. Tenemos, y seguramente lo sabes, pues un problema de saqueo y acaparamiento de pozos de agua en muchos estados, y un caso emblemático de Chiapas, ¿no? Donde tenemos índices altísimos de diabetes, donde las personas pueden tener acceso a refresco de cola, pero no acceso a agua, ¿no? Donde una empresa internacional pues ha encargado de llevar publicidad y de generar circunstancias para poder ir pues entrando en los pensares de las poblaciones, ¿no? A mí se me hace algo muy delicado porque normalmente en el área de la salud o desde el área de la salud se culpa mucho a las personas del por qué toman coca, ¿no? ¿Y por qué si tienen una enfermedad, por qué hacen eso? ¿Por qué son irresponsables? ¿Por qué no? Y son obesos porque quieren y son diabéticos porque quieren, son hipertensos porque quieren, ¿no? Entonces, bueno, en este camino que han dado, yo me cuestiono mucho eso, ¿no? ¿Realmente es por falta de voluntad? ¿Es una cuestión nada más de voluntad? Y creo yo que no, ¿no? Creo que tenemos una industria alimentaria que día a día nos bombardea con miles de mensajes, con miles de promocionales, ¿no? Con papers pagados. Desafortunadamente están detrás de muchas de las investigaciones de salud, detrás de muchos de los financiamientos de instituciones muy reconocidas a las cuales nos tenemos que afiliar y a las cuales tenemos que estar adscritos, ¿no? Y adscritas. Entonces, no había profundizado, ¿no? Como tú lo has hecho con estos objetivos, y se me hace muy interesante. Justo acá en Michoacán tenemos un problema en Morelia, que es uno de los pozos que abastecen más del 40% del agua a la ciudad, ¿no? Y tenemos una papelera que tiene autorizados miles de litros de agua por segundo y que está muy cerca del manantial. Y tenemos nuevos fraccionamientos que no tienen manejos de aguas y que, bueno, pues allá van a caer todos los drenajes. Y hay un grupo que se llama Feria del Agua y Tianguis La Gotita, que están trabajando en la defensa de este manantial, y pues se está haciendo mediante la educación, mediante un mercadillo alternativo, ¿no? Mediante talleres y demás, hacer pues la denuncia de la situación que se está viviendo, y la otra pues la compartencia de la importancia del espacio, ¿no? Entonces, tengo mucho que leerte, tengo mucho que relacionar ahí esa parte del agua como tú lo has planteado ahora, y bueno, sé que ahora estás hablando pues de un territorio en específico, pero también te escucho que pues tienes el antecedente de otros territorios, ¿no? De estas problemáticas. Entonces creo que pues no nada más es el hecho de los movimientos, y es el hecho de las leyes, y es el hecho del Estado, ¿no? Sino también de todas esas implicaciones que está teniendo a nivel de salud. Por ejemplo, esta agua que es extraída de los pozos, que luego pasa por plantas tratadoras, obviamente tienen sustancias que generan ciertos procesos en la salud, ¿no? Ciertos procesos internos. Son sustancias
pues ya no es un agua rica en electrolitos, ya no es un agua que va a hidratar, ya no es un agua, es un líquido inerte, ¿no? Incoloro, insaboro y demás, para que pueda ser transportado, y está sometido a diferentes procesos que tal vez me pudieran refutar las personas del área de la salud, que son necesarios para que el agua esté en condiciones adecuadas de ser consumida, ¿no? Sin embargo, tiene un pH muy bajo al ser sometido a rayos ultravioleta y a muchas otras cosas, que al generar este pH tan bajo, genera también un desbalance en el pH del cuerpo, y entonces eso va a traer complicaciones a la salud. Entonces yo sumaría lo que han expuesto, pues las implicaciones a la salud. Obviamente, pues al haber un impacto a nivel ambiental, pues desde ahí ya hay un impacto, ¿no? A nivel de los seres vivos, ¿no? De las personas, de las comunidades, y luego al ser ingerida, pues es otro impacto más, y al ser negociada o al ser vendida o al ser explotada, pues tiene otro impacto más que obviamente también recae en las personas. Entonces quería eso, y quería agradecer tu ponencia, que estuvo bastante rica. Gracias. Wow, esta conversa me parece genial, me encanta esta posibilidad de poder escucharte con tranquilidad, como un espacio que también nos permita esta conversa, que a veces todos los espacios son muy rápidos en estos webinars inclusive. Primero agradecerte impresionantemente, Ana, porque lo que me has contado es justamente, se asemeja a muchas de las cuestiones que no solamente me ha tocado experimentar, sino también vivir con el tema del agua, y lo que tú me dices de esta relación sobre el agua como solvente físico, como catalizador, como también químico. Creo que acá tengo varias cosas como para poder como entrar en diálogo contigo. Primero es la necesidad que escribamos sobre estos componentes químicos, también como parte constitutivas del agua, pero haciendo un llamado de atención a esta definición del agua potable. ¿Qué es el agua potable? ¿Por qué? Porque dentro de la jurisdicción internacional normativa, por ejemplo, el derecho humano al agua, se especifica inclusive qué cosa es un agua segura y tiene que ser potabilizada, y hay inclusive en los países se ordena que se use lejía o se use cloro. Entonces hay todo un cuestionamiento tremendo desde el punto de vista químico sobre cómo esto también entra a ser saludable o no para el ser humano. Los campesinos acá en Colombia hablan del agua propia, y del agua propia como el agua de los riachuelos y las quebradas, o de los pozos que ellas y ellos toman directamente. Ellos dicen que esta sabe distinto, que el sabor también es diferente, y que por tanto ellos no quieren a veces ponerle cloro y ponerle ese tratamiento que les obliga a la municipalidad, y hay una tensión también tremenda con este tema. Y creo que ahí, digamos, el aporte que pueden tener ustedes, nutricionistas, todas las personas que trabajan en el sector de salud, es importantísimo en pensar estas soberanías hídricas distintas, ¿no? Y eso me pone a pensar mucho en la idea cuerpo-territorio. Entonces, cuando hablamos de salud, como el vínculo entre el cuerpo y el territorio, y este vínculo es muy fuerte con el tema del agua, y es impresionante como un espejo, es como un espejo el cuerpo del territorio. Un caso en el cual estuve muy cerca es la provincia de Espinar en Cusco, en Perú. En esta provincia se insertó un megaproyecto de minería de cobre, y este megaproyecto, aparte de despojar de la tierra a la mayoría de los campesinos, sí hizo contaminar las fuentes de agua, y esa contaminación ha afectado directamente los cuerpos de los seres humanos y no humanos, y hay un tema de salud, de injusticia sobre la salud impresionante. Zonas sacrificables es la que están llamando muchas mujeres feministas y muchos movimientos en América Latina, que hay lugares que están sacrificando la salud de los cuerpos de los seres humanos y no humanos
porque estos proyectos van a seguir alimentando lo que ahora se llama la cuarta revolución, que es toda esta tecnología de inteligencia artificial y toda esta automatización de los productos. Entonces, y eso también nos ha puesto a una línea de estudio que se llama todo lo que tiene que ver con los tóxicos, la toxicidad. ¿Qué cosa son los elementos tóxicos que estamos constantemente expuestos en el aire, en el ambiente, en el agua, que nos están creando también todas esas enfermedades de cáncer, enfermedades de riñones de todo tipo, que están vinculadas justamente a los tóxicos que pueden estar poniendo inclusive todo el tema de pesticidas, que tiene ya larga data, pesticidas en el monocultivo. Entonces vemos que hay como esta intersección de cuerpo, territorio, por un lado, que hay que hacer mucho más la conexión, y por otro lado, desde estudios interdisciplinarios que dialoguen ingenieros químicos, nutricionistas, personas de la salud pública con, por ejemplo, ecólogos, que podamos establecer qué está pasando, qué significa esto, que el agua sea segura, qué cosa es lo seguro, qué hay detrás de estos conocimientos de expertos, que muchas veces estos conocimientos son expertos y nadie más lo sabe, o sea, simplemente son unos que se encargan de poner cuánta lejía y cuánto, pero no sabemos qué significa eso para nuestros cuerpos, ¿no? Entonces creo que aquí, escuchándote, hay muchos puntos de intersección que nos conectan y muchas posibilidades de visibilizar desde el conocimiento de los nutricionistas cómo también establecemos vínculos con la ecología política del agua, ¿no? Para poder seguir trabajando como en esos nexos. Entonces, no, también pues me encantaba de conocerte y también espero que sigamos en contacto. Un gusto, que por supuesto. Si puedo tomar tu correo, encantada. Claro que sí, debe estar. Si no está aquí, pues me puedes buscar muy fácilmente. Yo igual también lo puedo poner acá en el chat. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más que gusta hacer otro comentario, una pregunta? ¿A Denise? Jorge, adelante. Buenas tardes. Bueno, las sesiones del seminario. Y bueno, esto que nos acaba de compartir me recordó un caso que hace varios años tuve la oportunidad de dar una plática acerca de los instrumentos de política ambiental que en México, bueno, soy aquí del Estado de México, pero participé con unos compañeros que se encuentran en Tecámac, y justo ahí en San Pedro Tecalco había una situación donde querían, bueno, ellos en su territorio un ojo de agua. Entonces empezó una organización donde pude vincular para poder expresar algo importante con respecto es lo principal, ¿no? Porque pues son los que van a permitir la venta o no permitir la expropiación o no. Entonces, cuando les presenté esa información, yo también me quedé como con cierto sabor de boca amargo, porque yo, al hablarles de estas políticas ambientales, en particular la manifestación de impacto ambiental, donde sí se hace una caracterización del sitio, donde también se realiza incluso, ¿no?, una matriz de la parte física, parte biológica. Pues pero lo que sucedió ahí es el poder que tienen. Te pierdo un poco, Jorge.
Perdón. Se escucha recortado. A ver. Exacto, sí, gracias. Bien, no sé si sigue escuchando. Sí. Creo que mejor. Bueno, sí funcionó. O si no lo puedo escribir igual. No, creo que ya te escuchamos mejor. Hola. Ok, bueno, el punto concreto fue que al darles la información, ellos tuvieron la información y la posibilidad de accionar ante esta venta, pero a nivel interno la población ya no se organizó y vendieron. O sea, como que permitieron que el ojo de agua se les quitara. Entonces ahí, pues no supe, o sea, como individuo, no supe ni qué hacer. O sea, como que toda esa información, como que creí que podría servir, pero ellos a nivel interno decidieron, pues sí, realizar la venta del... Bueno, no, sí, ¿no? Perder derechos sobre el ojo de agua. Entonces ahí yo como con este conocimiento me sentí como pues desarmado, ¿no? Como de, bueno, con formación soy biólogo, pero esa parte social que pues no nos enseñan en el área de ciencias como duras, como se dice luego. Entonces ahí es como de, bueno, ¿y cómo vincularse si solo, porque también, ¿no? No soy, o sea, no soy parte de la población, no me pude vincular aún más. Entonces ahí fue como que ese sabor de, hoy, pues lo vendieron, bueno, sí, ¿no? Pasó el proyecto. Y ahorita, pues bueno, ya no he tenido más contacto con ellos, pero bueno, es como esa incertidumbre a mí que me dejó de, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, bueno, gracias y no sé si se haya entendido lo planteé. Sí, creo que ya al final pude escucharte mejor, Jorge, que al principio estaba muy entrecortado. Muchas gracias por compartir esta experiencia que tuviste, ¿no? Y creo que ahí hay muchos aprendizajes, ¿no? Por un lado, el conocimiento de los expertos. O sea, digamos, como experto en esta idea de la ciencia, o sea, me refiero a que acá hay todo un trabajo de qué significa experto según la ciencia moderna, ¿no? Entonces, y esa experticia según la ciencia moderna establece jerarquías, y ese es uno de los asuntos que estamos criticando, ¿no? Que estamos haciendo una crítica como a ese conocimiento de expertos que al fin y al cabo son los que deciden cómo se va a planificar y llevar a cabo un proceso territorial. Pero a la misma vez estamos diciendo cómo dialogamos con ese supuesto conocimiento de experto y cómo lo aterrizamos en una ciencia popular, que es lo que diría Orlando Falsborda. Entonces, ¿cómo traducir ese conocimiento de biólogo que lo podemos poner que todavía está dentro de esta disciplina moderna, ¿sí? que ha sido construida en la universidad como un espacio también de modernidad y de construcción científica? ¿Cómo traducimos, por una parte, ese conocimiento de expertos a una ciencia popular para que pueda fomentar también la organización social, ¿no? Entonces, ¿cómo esto puede ser apropiado y puede ser nutrido también con el conocimiento local y los saberes territoriales? Entonces, hay también como, por una parte, que hacer como el trabajo de cómo se hace para poder también para ir construyendo esta ciencia popular y que esto permita la organización y fortalecer
este sentido de lo propio del territorio, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, hay un primer comentario en ese sentido, y en este diálogo con la biología y también con los conocimientos locales y con otras disciplinas dentro de estas famosas llamadas ciencias sociales, ¿sí? Pero a la misma vez veo que también hay un asunto que también tiene que ver sobre cuando hay veces en que viene un activista con muy buenas intenciones o un profesional con muy buenas intenciones y muchas veces le cargan el trabajo. Entonces es como, bueno, entonces usted haga pues el informe, nosotros nos vamos a quedar acá sentados, y de repente uno termina reproduciendo esta situación de que uno es como el Estado, el paternalismo, ¿sí? Entonces que uno va a traer supuestamente un informe y que con eso van a ganar. Simplemente es una cuestión de que un experto escriba algo y ya. Y la comunidad se queda pues muy tranquila esperando. Y ahí hay una desmovilización interna, ¿no? Hay una desmovilización y simplemente están esperando entonces que el experto, y se reproduce esta jerarquía donde ahí viene el experto, él nos va a salvar o ella nos va a salvar, ¿no? Entonces ahí también, digamos, un llamado de atención sobre, bueno, ¿cómo establecemos esos acuerdos? Tienen que ser acuerdos comunitarios, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de esta colaboración entre diferentes conocimientos para movilizar una defensa del territorio, ¿sí? Y por último punto, también hay un asunto que ya también tiene que ver con toma de decisiones internas comunitarias, ¿no? Entonces, que efectivamente pueden haber maneras diferentes en cómo en las negociaciones que las mismas comunidades tienen, finalmente deciden firmar convenio. Por ejemplo, aquí se habla de convenio marco, y es un tipo de convenio con la empresa privada para poder extraer recursos, que es que como no lo quieren llamar consulta previa, porque también el Estado lo que hace es que la consulta previa informada cada vez la ha puesto más difícil y la vuelve simplemente un instrumento no que realmente determina que tienen voz y voto la población, sino simplemente como una especie de aval, y lo llaman ahora convenio marco. Entonces muchas veces las comunidades también internamente en una disputa interna, porque también son heterogéneas, y acá hay que también ver que hay una heterogeneidad también de personas, sujetos políticos, de formas de concebir el territorio dentro de eso que llamamos comunidad. Obviamente que va a haber ahí también un montón de diferentes puntos de vista, de tensiones, de contradicciones, y a veces puede inclusive pactar y hacer cosas, pero ni siquiera el haber vendido un ojo de agua o el haber pactado un convenio para que utilicen las tierras comunales implica que no vaya a haber conflicto en el futuro, o implica que después ellos no se den cuenta que eso realmente estuvo mal, y igual exijan y haya un conflicto jurídico, un conflicto a largo tiempo, histórico, etcétera, ¿no? Entonces, eso también va a cambiar. No es que ya se pactó y ya, sino que a lo largo de la historia, de repente ese pacto, ellos vuelven y dicen, uy, esto no lo hicimos bien, ¿quién fueron las autoridades? ¿Quién fue que firmó? Esa persona no era legítima. Hay un montón de cuestiones que ocurren y que luego nuevamente se abre la oportunidad nuevamente de replantear también la situación y de diferentes formas de resistir o de reexistir también. Eso es lo que más o menos quería comentar de esos comentarios de Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, por acá en el chat Clara nos deja un comentario. Dice, también acá desde Argentina, en la ciudad de Andalgalá, se resiste y lucha por el territorio y el agua por la explotación extractiva de la minería, de la megaminería. Es decir,
por la defensa ante las empresas mineras y el mismo Estado, quien ha diseñado a la minería como política de Estado. Es el comentario que nos deja Clara en el chat. ¿Alguien más que gusta hacer una última pregunta, comentario a Denise? Ok. Bueno, Denise, pues... Yo... Ay, perdón. Yo... sí. Ay. Paula. ¿Me pueden ver? Sí, una disculpa. Sí, no, nada más quería hacer un comentario final. Pues de nuevo agradecer por este espacio, por este diálogo. Creo que precisamente este es el inicio, ¿no? de toda esta resistencia, el abrir estos espacios para establecer estos diálogos no jerárquicos, compartir y visibilizar la pluralidad, ¿no? La heterogeneidad de conocimientos que hay aquí mismo, o sea, en este momento, y que claro, van a ser claves y muy importantes ya que los llevemos a lo que hacemos diariamente, ¿no? Y nada, de verdad agradecer muchísimo. Me llevo bastante, fue algo muy enriquecedor. Creo que nos dimos cuenta de bastantes cosas, eso me emociona bastante, como en la última hora ya revolucioné muchas cosas que pensaba, y también, esta parte, ¿no? de las autoras, autores que han desarrollado todas estas ideas. Tengo mucho ya en lo que enfocarme, qué leer, qué investigar. Eso me emociona. También sí se siente como ¿por dónde comienzo? Nada, estoy muy feliz y muchas gracias, muchísimas felicidades. Nada, fue un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Clara nos deja otro comentario. Muchas gracias por la conversa. Es dramático ver cómo en toda Latinoamérica estamos sufriendo por este neocolonialismo. Okay. Gracias, Clara. Bueno, Denise, pues muchas gracias por estar acá, por colaborar con nosotros. Lo disfrutamos mucho, ¿no? Y bueno, espero que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, a todas y todos los que nos acompañaron. Realmente estoy muy contenta porque sentí un espacio de esperanza, un espacio de construcción colectiva, y con esta, como lo dice Paula, que lo expresó muy bien, con esta diversidad de conocimientos que yo he aprendido también mucho de todos ustedes. Les agradezco y espero pues que sigamos en contacto. Un abrazo grande. Sí, claro, las invito y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, estén atentos a nuestras próximas sesiones. Hay muchas sorpresas, por ahí dirían, ¿no? Los invitamos también a visitar nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar nuestras sesiones anteriores y las próximas. Pues muchas gracias, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego, hasta pronto. América Latina presente, Centroamérica y Caribe. Eso. Chao. Bye. Chao. Gracias.